Movistar Sucursal Virtual está donde tú estás para que compartas más. Accede a tus principales servicios y consultas desde tu computador o smartphone en cualquier lugar. Únete a la compañía preferida. Movistar. Compartida, la vida es más. Don Ernesto Dones, muchas gracias por aceptar esta invitación para el post. Gracias, Jorge. No sé cómo presentarte a esta altura. Distinguido sociólogo, el hombre mítico del segundo piso del gobierno de Ricardo Lagos, profesor, académico de la Universidad de Hugo Portales. Me contaba hace un rato, recientemente nombrado catedrático del Centro de Estudios Globales. No sé. A ver, partamos por la contingencia, Ernesto. Cuando se instalan algunos temas, como por ejemplo el de reforma tributaria, el de la necesidad de hacer una reforma global del sistema de educación, hemos escuchado muchos personeros, concertacionistas, dar una opinión, a algunos expresidentes, como el caso de Ricardo Lagos, y la pregunta que se instala casi a estas alturas majaderamente es ¿por qué no lo hicieron ellos? Y se juzga con algo de severidad, a mi juicio, los 20 años de gobierno concertacionista, particularmente los últimos 10, el de Ricardo Lagos, Michelle Bachelet. ¿Cómo se responde desde la centroizquierda? ¿Había cuenta cuál fue el legado concertacionista a una crítica semejante? Mira, yo tengo una visión de que lo peor para hacer análisis político y análisis histórico cercano es ser anacrónico, es decir, es no entender que las cosas van sucediendo en un determinado contexto con una determinada correlación de fuerzas. Si nosotros analizamos estos 20 años de la concertación, estos 20 años el país ha cambiado extraordinariamente. Chile es otro desde el punto de vista económico, social, cultural, político, de las costumbres, etc. Y este cambio es muy fuerte. Entonces, cuando nosotros jugamos con los ojos de hoy, naturalmente lo que vemos es lo que no se hizo. Lo que vemos es lo que falta. Lo que vemos es decir, pero por favor, si hay una sociedad que está demandando esto, ¿por qué no se fue más rápido? ¿Por qué no se hicieron cosas que aparecen tan evidentes que se tenían que hacer? ¿Por qué la educación superior no estuvo en el centro de las preocupaciones? Pero yo me recuerdo que a principios de los años 90, y no solo en Chile, cuando nosotros discutíamos, yo estaba en CEPAL en aquel entonces, discutíamos el tema de la reforma educacional en América Latina, si algo teníamos claro, si en algo había consenso, era que teníamos que avanzar de una educación preescolar prácticamente inexistente en América Latina y muy débil en Chile, hacia la educación superior, en un continuum. Y entonces había que asegurar primero una educación preescolar, una educación básica, que tuviera determinados requisitos de cobertura y de calidad, y una educación secundaria que tuviera sentido. Y la educación universitaria parecía como una tarea para más adelante. A lo mejor hubo errores en eso, a lo mejor habría que haber trabajado en el mismo momento sobre varios temas, pero había un tema de recursos, había un tema de construcción también. Entonces es muy difícil ver con los ojos de hoy las prioridades del ayer. Entonces yo no tengo ni la posición de decir, miren, no pudimos hacer nada porque la oposición, que era mayoría en la Cámara y en el Senado, no nos dejó hacer nada, y eso fue verdad,
en muchas cosas, en muchas propuestas, etc. Pero también habían prioridades distintas, que a lo mejor no eran las mejores, pero eran las prioridades que en aquel tiempo, con los ojos de aquel tiempo, se veían como las prioridades por hacer. Yo de esas prioridades considero que durante estos 20 años, y estoy de acuerdo contigo, en de que muchas veces la mirada desde hoy se vuelve injusta. La elección de prioridades fue una elección bastante acertada. Si no, no tendrías el país que hay hoy día. Si no, no estarías a la distancia de las posibilidades del desarrollo donde estás hoy día. Y si no, no habrían cambiado la situación de la ciudadanía, de la sociedad civil, como ha cambiado hoy día. Es decir, esta sociedad es una sociedad mucho más libre, que se siente mucho más partícipe de su historia de la que nosotros conocimos en 1990, que era una sociedad todavía con mucho miedo, que había hecho una epopeya de derrotar a la dictadura, pero que estaba llena de miedo, que estaba llena de chatura, que estaba llena de límites. Ernesto, tú hablas de una sociedad que poco y nada tiene que ver con la que conocimos el año 90. Y en ese sentido, y ligándolo a una entrevista que le hice hace unos días atrás a Óscar Landerreche, a propósito de la derrota electoral de la Concertación, se ponía sobre la mesa esta tesis, por ti conocida, de que en algún sentido fuimos víctimas de nuestro propio éxito, de que la Concertación o la expresión política de esa fuerza centroizquierda no alcanzó a comprender e interpretar las claves de una sociedad que ella misma había contribuido a transformar, y que se da la paradoja de que este hijo de la Concertación, que es la sociedad de Chile de hoy, miraba a su padre como si fuera un forastero, un desconocido, como que no conectara o no reconociera tradición, paternidad, descendencia en esa fuerza política. Y hoy día, por ejemplo, en relación a los míos, la democracia para buena parte de esa generación que nació en el gobierno de Patricio Aylwin es como el aire que respiran, es un dato de la causa. Claro, eso es parcialmente cierto. A ver. Eso es parcialmente cierto porque en general no hay forma que los hijos puedan ver el rol de los padres. Y tú que eres padre lo sabes, y lo vas a saber mucho más cuando tu hijo esté más grande. La paternidad, la relación padre-hijo es una relación asimétrica. Para los padres el hijo es central en la criatura. Para los hijos los padres son un antecedente, y un antecedente que no tiene centralidad en sus vidas. Puede tener afecto en sus vidas, en el mejor de los casos, pero no tiene centralidad. Entonces, si usamos la figura esta que tú me señalas de paternidad y filiación, si usamos esa figura, entonces el hijo es naturalmente un hijo que no va a reconocer la vida del padre, y en consecuencia él va a vivir como natural, como decías tú, las cosas que el padre lo ve como fruto de un trabajo laborioso, duro, de una construcción de la cual hay que estar atento, porque la historia nos enseña de que se puede retroceder en cualquier momento, y de que hay cosas que se dan por natural. Mi generación respiraba el aire de la democracia, que en ese tiempo llamábamos burguesa o formal, lo respirábamos como un dato, hasta el día en que la perdimos y empezamos a verla como un bien precioso. Lo veíamos como un dato táctico que no tenía mayor valor. Entonces esto es siempre así. Ahora, yo creo que eso no explica todo de la derrota de la Concertación, porque hay una situación muy paradójica. Tú tienes gobiernos que terminan con un alto apoyo, presidentes extremadamente populares, tienes ministros de Hacienda que terminan, que ya eso constituye casi una aberración estadística, que terminan con mucho apoyo por parte de la ciudadanía,
y tienes una coalición que no es apreciada por la gente. Y entonces la combinación de una coalición no apreciada y del presidente que quizás no encarnaba este Chile, del candidato que no encarnaba este Chile que se había generado, naturalmente le produjo la derrota, esa derrota por poco incluso a la Concertación. Pero yo creo que la explicación está más en fenómenos sociológicos, que yo me los explico, no me parecen extraños, ¿ah? Y en fenómenos de tipo del quehacer político, de la acumulación de prácticas partidarias que la ciudadanía cada vez aprecia menos. Es decir, partidos muy endógenos, la acción política separada de la ciudadanía, redes de clientelismo, redes de amiguismo, ausencia de mérito, elementos que configuran una acción política que la gente mira con gran distancia. Entonces se producen dos concertaciones, una la del gobierno, que termina con un gran apoyo, porque era un gobierno que la ciudadanía entendió que la protegió durante una crisis global tremenda, y de otra parte un grupo de partidos que disputaban intereses mezquinos.